Onda Nassau. Nada que ver. Buenas tardes, bienvenidos al último episodio de este curso de Radio Baliza, un programa de Onda Nassau, proyecto sonoro educativo del Instituto Juana I de Castilla en Tordesillas. Estamos conectados, Tordesillas y Valladolid, emitiendo en directo a través del canal de YouTube de Susana Arcos Trancho, que es la que os habla en este momento. Durante las últimas semanas hemos ido respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que piensan nuestros sanitarios? Y lo hemos hecho a través de entrevistas realizadas por alumnos a Arantxa Meave, médico en el Hospital Universitario de Getafe de Madrid, a María Ángeles García, enfermera en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y cerramos estos programas con la entrevista de hoy, que es como una especie de círculo al menos, esta serie de entrevistas durante este curso, para recibir a nuestros invitados, Laura Pajares y Rubén Pérez, enfermera y médico residente, ambos trabajando en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Buenas tardes, Rubén y Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Ellos nos comentaban antes de conectarse, bueno, durante este tiempo que ni siquiera han tenido la oportunidad de acostarse, como es la vida que tenéis los médicos, enfermeros, que estáis haciendo una especie de rulo de entre guardias y turnos normales, y yo no sé cómo lográis acostumbraros y saber exactamente en el día en el que vivís. Ya, eso es complicado a veces. Sobre todo cuando te tienes que cuadrar con alguien que está igual. Que vive parecido. Bueno, pues vamos a empezar ya la entrevista que van a hacer este grupo de alumnos del instituto. Y nada, chicos, son todos vuestros. Está Miguel intentando conectar su micrófono. Hoy es el día de los sucesos tecnológicos. La verdad es que al final vivimos todos un poco pendientes de... Ahí estamos. Muy bien, Miguel. Rubén es mi primo y Laura su pareja. Laura, ¿dónde estudiaste enfermería y por qué elegiste esta profesión? Pues yo hice, bueno, cuando yo estudié enfermería era diplomatura y eran 3 años. El primer año y el segundo año estudié en la Universidad de Palencia y luego en tercero me vine a Valladolid. Bueno, pedí el traslado también porque como hacemos muchas prácticas, por conocer también la forma de trabajo en Valladolid, conocer ambos hospitales. Y la verdad que luego a la hora de empezar a trabajar me vino muy bien, porque bueno, te llevas siempre un poco de cada sitio. Y estuve muy contenta en ambas universidades y en los hospitales que hice las prácticas. Y bueno, la profesión la elegí, solamente quería hacer enfermería, en ningún momento pensé o me planteé elegir otra cosa. Y bueno, sobre todo lo elegí por cuidar a los pacientes o darles esas necesidades que ellos no pueden suplir cuando están enfermos, ayudarles tú o enseñarles a que ellos vayan recuperándose, acompañarles, escucharles. Entonces, bueno, un poco sobre todo por tratar a los pacientes. Es una pregunta que nos gusta hacer en relación con todo tipo de profesiones. ¿Qué cualidades se necesitan para ejercer la enfermería? Pues, como he dicho, yo creo que saberte poner en la situación del paciente. Es decir, lo que él te cuenta o lo que le pasa, entenderlo. Y sobre todo también que está en un hospital, que no está en su ámbito, no sé, tener mucha empatía con ellos, saber escuchar, tener paciencia con ellos, con sus familiares, bueno, que siempre también ellos te piden ayuda o te piden consejos. Y eso, saberles escuchar es lo más importante. ¿Cómo es tu trabajo en un día cualquiera? Pues bueno, yo hago turnos, hacemos mañanas, tardes y noches. Entonces, según el turno, nos organizamos de distinta manera. Por las mañanas, sobre todo, va más enfocado a hacer pruebas, si los pacientes tienen analíticas o si tenemos que hacer electros, si tienen alguna prueba de rayos. Yo trabajo ahora en la unidad de digestivo y es una planta que por las mañanas se hacen muchas pruebas, endoscopias, TAC, bueno.
Y entonces, sobre todo por las mañanas, se hace eso. Hacemos curas de heridas, revisión de vías para que vayan bien para los pacientes que están con sueroterapia, por ejemplo. Y por las tardes es un poquito más tranquilo en cuanto a que ya se saben resultados. Entonces se enfoca más a poner medicaciones. Por la tarde sí que es verdad que hablamos más con ellos porque estamos un poquito con menos carga de trabajo. Y por la noche, bueno, intentamos que descansen, pero no siempre es fácil porque también hay ingresos, los pacientes se desorientan. Entonces lo que hacemos es a primera hora una ronda de medicación de lo que falte por poner y control de constantes, y luego ya el resto de la noche un poco las necesidades de los pacientes. Y bueno, más o menos así, eso. Rubén, ¿por qué decidiste estudiar medicina? Bueno, pues a ver, yo creo que todo empezó porque yo de pequeño nací con una enfermedad congénita y precisé de muchas intervenciones quirúrgicas desde que nací. A los 20 días de nacer me hicieron la primera y fui requiriendo más seguimiento por parte de los médicos y siempre he estado rodeado de sanitarios. Y yo creo que eso pues sembró la semillita que me hizo darme cuenta de que yo quería ser uno de ellos, de los que habían hecho por mí, intentar hacerlo por otras personas. ¿Por qué elegiste la especialidad de médico de familia? Bueno, pues la verdad es que no era mi primera opción cuando hice el examen MIR, que es una oposición. No era mi primera opción era medicina interna, pero no pude optar a ella porque se acabó la plaza. Entonces, cuando empecé medicina de familia, tenía dudas sobre si quería repetir la oposición o no, pero descubrí una especialidad muy cercana al paciente y con muchas puertas a la hora de trabajar, porque medicina de familia se hace cargo de los pacientes en los centros de salud, pero también te permite trabajar en el 112, en urgencias, y somos como los primeros en ver al paciente y en orientarle y en intentar tratarle, intentar ayudarle, y me parece que ese trato cercano y esa conocimiento del paciente, porque al final es el primero que te cuenta sus intimidades, en el primero que confía. Entonces me parece una especialidad muy bonita, un poco infravalorada quizás por la mayor parte de la gente, pero bueno, eso yo creo que es difícil que cambie. Tras 4 años como residente, ¿crees que la formación que recibiste en la facultad era la mejor posible o le encuentras carencias? Bueno, yo creo que mi año fue el último año en el que se impartió la licenciatura, luego ya evolucionó a grado, y creo que encontré de carencias que era un modelo muy teórico, centrado en adquirir unos conocimientos, hacer unos exámenes y si los pasabas, pues ibas pasando de nivel. Y yo creo que es un error. Es un error porque al final la medicina es el contacto con el paciente, no solo tienes que tener unos conocimientos, sino también unas habilidades emocionales y eso no se consigue leyendo ni estudiando. Considero que deberían de poder formarnos de una forma más práctica y más cercana con el paciente, porque al final es como se aprende en medicina y yo creo que casi en cualquier otra carrera también. Laura, a tu juicio, ¿tenéis suficiente personal de enfermería en el hospital? A ver, yo creo que sí. Sí que es verdad que hay veces que, bueno, que cuando se tienen que quedar algunos días o tal, no siempre se cubren a esas personas, pero bueno, son veces muy puntuales. Yo creo que sí que sí que estamos bien de personal. Ahora con todo el tema de COVID-19 y todas las consultas que se han cerrado, pruebas que nos han realizado, ese personal se ha reubicado y nos hemos sentido muy apoyadas. Entonces, vamos, yo creo que en cuanto a personal hemos estado bien. Estás trabajando en un hospital nuevo y, según comentan, con grandes avances tecnológicos. Sí, sí que es verdad que en el Río Ortega, vamos, que yo es donde trabajo, a mí es un hospital que me gusta mucho, que creo que es muy cómodo a la hora de trabajar y que el material del que disponemos está bien, está avanzado.
Estando día a día tan cerca del paciente y conociendo sus necesidades, ¿crees que los espacios y los medios materiales de este hospital son los más adecuados? Sí, me gusta, por ejemplo, mucho, por ejemplo, yo que estoy en planta, la distribución de la planta creo que está muy bien organizada porque los pasillos hacen como una forma de U y en el medio nosotras tenemos como una zona donde tenemos el material, donde tenemos todos los aparatos con los que trabajamos y eso está, y es muy fácil para nosotras distribuirnos, tener un espacio como para nosotras de organización donde preparamos la medicación y todo, y luego es muy fácil tenerles vigilados o, bueno, que la disposición es la adecuada. Y en cuanto al material, bueno, a nivel de planta es más sencillo, pero por ejemplo en urgencias, que yo también he estado y donde está Rubén, el material está muy bien, de todo lo que disponemos. ¿Un enfermero se asigna de forma permanente a un lugar o una planta o cambian según sus necesidades? No, nosotros funcionamos por bolsa de empleo. Entonces, una vez que terminamos la carrera, nosotros echamos los papeles que nos piden, el título y todo, en la bolsa de empleo y nos van llamando para sustituciones. Es verdad que en un principio, pues a lo mejor es sustituir vacaciones de verano, vacaciones de Navidad y todo eso te va dando puntos. Y a medida que van pasando los años, pues con esos puntos ya vas optando a contratos más largos. Hasta que no hacemos la posición no tienes la plaza fija, pero bueno, es verdad que la posición también depende mucho del tiempo que tú tienes trabajado, de los puntos que tienes, de tu formación de cursos, que también es muy importante, de si haces algún máster, todo eso también te aporta puntuación y pues los contratos cada vez te llaman de un sitio. Puedes trabajar en hospital, puedes trabajar en atención primaria en centros de salud, pero bueno, a medida que pasa el tiempo es verdad que ya te vas ubicando y si tienes suerte sí que estás en un sitio asignado ya. Rubén, ¿cómo es trabajar en las urgencias de un hospital? ¿Eres el primero que recibe al paciente y luego le derivas a los especialistas? Sí, bueno, pues en las urgencias de un hospital grande como es el Río Ortega, es muy importante el trabajo que se hace allí porque se trata de filtrar todos los pacientes que requieren un ingreso hospitalario, a su vez de tratar todas las urgencias o accidentes que se producen en la región a la que pertenece el hospital. Y bueno, también es un reto a nivel médico porque en la mayor brevedad posible tienes que intentar diagnosticar, tratar a esos pacientes que vienen con clínicas graves o determinar si requieren un ingreso o darles el alta con un tratamiento. Entonces son como unas habilidades que tienes que tener y a su vez intentar no perjudicar, que no te perjudique el estrés al que estás sometido porque es un gran volumen de pacientes. Entonces, bueno, yo creo que en una guardia de urgencias, yo como residente que todavía no soy adjunto, en una guardia de urgencias hay que intentar siempre que el estrés no te juegue una mala pasada. En cuanto a la derivación a los especialistas, en mi opinión, yo creo que el médico de urgencias lo que tiene que intentar es resolver la mayor parte de la patología que llega y cuando lo requiera, dado por su gravedad o por su inexperiencia, ya consultar al especialista o derivarlo de forma ambulatoria. Entonces, bueno, ahora lo que estamos haciendo es derivar todo lo que no llega a nuestros conocimientos. Intentamos que sea lo menos posible, por eso nos toca estar actualizándonos cada 2x3, intentar solucionar la mayor parte de los pacientes que nos llegan a urgencias. A menudo se queja la gente de que en urgencias hay que esperar. Al mismo tiempo, si de algo se ha hablado en los últimos meses, es de los afortunados que somos teniendo un sistema sanitario como el nuestro. ¿Por qué nos cuesta tanto ver lo bueno? Bueno, en urgencias siempre toca esperar, pero se trata realmente de un sistema de organización justo y equitativo. Lo que intentamos es priorizar la patología urgente. La patología urgente no espera ni un minuto en el servicio de urgencias y se pasa de forma preferente. Hay otro tipo de patología, como por ejemplo puede ser esguinces o patología traumática, que no requiere una intervención urgente y es a la que dejamos un poco más como por esperar. Porque si no, el sistema se vería colapsado y si atendiésemos según el orden de llegada. Y en cuanto a lo que me has preguntado de por qué no valoramos lo bueno, yo creo que va con la forma de pensamiento del ser humano,
al final no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y yo creo que espero que no pase, pero que puede pasar con la sanidad pública, que empecemos a valorarla cuando la perdamos. Espero que no llegue ese momento, pero tenemos que empezar a valorarla más. Han pasado más de 3 meses de que esta pandemia puso una alerta a todo el mundo. ¿Recuerdas cómo fueron los días en los que llegaron los primeros enfermos? Sí, la verdad es que además tuvimos contacto con el primer caso que hubo la sospecha, que fue una paciente que al final salió negativo, pero eran momentos de incertidumbre, no existían protocolos definidos, ni existían los famosos EPIs, se oía de la existencia de una mutación del coronavirus, pero no se le dio mucha importancia. Entonces, bueno, cuando empezamos a ver los casos que llegaban cada vez de mayor volumen y mayor porcentaje, pues empezamos como a asustarnos y a entender que necesitábamos unos protocolos que deberíamos seguir todos, porque si no podríamos colapsarnos o podríamos no atender bien a los pacientes o podríamos hacer que pacientes que no estuvieran infectados se infectasen. Entonces, bueno, la verdad es que la definición de los primeros momentos de coronavirus fue incertidumbre. A ver quién tiene que hacer la siguiente pregunta. No sé. A lo mejor ha tenido la persona que tenía que entrevistar ha tenido un problema con la conexión. Una pregunta para Laura. Al comienzo, ¿sabíais cómo os teníais que proteger? ¿Teníais el equipo necesario para hacerlo? Pues a nosotras, cuando todavía no sabíamos que esto iba a ser lo que después fue, sí que es verdad que por parte de Medicina Preventiva del hospital fueron planta por planta, unidad por unidad, explicándonos cómo ponernos el EPI. En ese momento, pues era todo como muy sencillo, porque no teníamos un paciente necesitándote de manera rápida, nos vestíamos en las salas sin tener prisa, ¿sabes? Entonces, bueno, nos lo explicaron, hicimos formación, pero luego empezamos de repente con muchas sospechas a la vez y todavía no teníamos suficientes equipos para entrar a todas esas sospechas. Entonces, en un principio entramos un poco con protección, aunque no eran los EPIs que luego ya nos llegaron cuando todos los pacientes pasaron a ser positivos, pero bueno, más o menos entramos pues o con una mascarilla quirúrgica, que luego ya llegaron las FFP2, con pantallas no tuvimos hasta más adelante, entonces bueno, un poco con distancia y con cuidado, pero en un principio sí que estuvimos una semana o 2 semanas un poco, pues eso, con precaución, pero no con el material que después ya sí que llegó y ya estábamos mucho más protegidas. ¿Cómo era el ambiente entre el personal de enfermería? Bueno, yo puedo hablar de mi planta, que la verdad que ha sido toda COVID. Bueno, ha habido 1 mes y medio, 2 meses que todo el hospital ha sido COVID, pero sobre todo nosotras que hemos estado hasta la semana pasada, tengo que decir que he estado muy contenta, que la organización, día a día estábamos comunicadas, bien dentro del turno, fuera del turno, pendiente desde el móvil, con cambios de protocolos, según los tipos de ingresos que íbamos teniendo, el volumen de trabajo. Y creo que todas hemos estado muy unidas, todas nos hemos ayudado mucho. Por parte de nuestra supervisión, en todo momento nos ha mantenido informadas de cada reunión, nos ha puesto información por las paredes por si en algún momento de estrés se nos olvidaba cómo vestirnos o cómo quitarnos el EPI. Entonces yo creo que eso pues ha sido muy positivo para nosotras. ¿Habéis sido muchos los sanitarios que os habéis contagiado? Sí que, a ver, sí que ha habido bastantes casos, sobre todo nosotros en nuestra unidad ha habido 2 personas y ha sido en el momento en el que estábamos en esa semana y media en la que nosotros no nos protegíamos con el EPI que nos teníamos que proteger, porque luego ya a raíz de tenerlos no ha habido ningún contagio más, pero sí que en un principio, pues bueno, ahí fue cuando se dieron los 2 casos, pero luego entre nosotras es verdad que hemos tenido mucha distancia, que bueno, ha sido un poco duro porque entre compañeras, bueno, pues tenerte como que separar de una silla y de otra y tal, pues bueno, es duro, pero nos hemos adaptado bien y yo creo que gracias a eso entre nosotras nos hemos protegido bastante. ¿Tenías y tienes miedo de contagiarte o de contagiar a otros?
Yo de contagiarme en un principio no he tenido miedo, pero es verdad que cuando hemos estado confinados en casa y nosotros no nos hemos relacionado con nuestra familia, yo ahí miedo no tenía, porque al final, bueno, los dos somos sanitarios, entonces, bueno, que si nos pasaba algo a nosotros no me preocupaba tanto, por así decirlo. Pero a día de hoy tengo más miedo porque siguen saliendo casos, sí que es verdad que pocos, pero siguen saliendo, y me da más miedo porque, sobre todo por el miedo de la familia, ¿no? Como por protegerlos a ellos, que no sea por mí, pienso yo siempre. Pero bueno, y de contagiar, pues sí que es verdad que hay veces que se te pasa por la cabeza el decir, cuando te llega alguna sospecha y si el paciente no lo tiene y por lo que sea, yo ahora que no estoy bien protegida, me he contagiado y no me he dado cuenta y les puede pasar algo a ellos, pero por eso el mantener la distancia por ellos y bueno, por nosotras. Rubén, siendo desconocida la enfermedad del COVID, ¿cómo conseguías la información para saber lo que tenías que hacer? Bueno, pues en este caso el Ministerio de Sanidad utilizó la plataforma Telegram para que todos los sanitarios emitir mensajes, incluso a nivel de ciudadanos también, mensajes de información actualizada sobre el coronavirus. En la web del Ministerio se iban actualizando documentos casi diarios de la información que se tenía del coronavirus, ya sea de su transmisión o sea los protocolos a la realización de test o de PCRs para la detección del virus. A su vez, organizaciones como la de medicina de familia, medicina intensiva, medicina interna, han colaborado y han hecho macrocongresos a través de redes en la que los expertos, tanto españoles como a nivel europeo, nos contaban sus experiencias y los datos y las informaciones que tenían para estar lo mejor actualizados. La verdad es que en ese sentido hemos dispuesto de toda la información y a través de las redes sociales y de la página del Ministerio, en resumen. ¿Crees que la gestión y la organización en el Hospital Río Ortega ha sido la adecuada? En mi opinión, yo diría que sí. Se han anticipado bastante a la situación que estaba viviendo Madrid en esos momentos. Consiguieron poner en la feria de muestras el hospital que habilitaron para pacientes que eran sospechas o que eran positivos, que no precisaban de un ingreso por su gravedad. Lo habilitaron a tiempo y por suerte ni se llenó ni siquiera al 50%. Entonces yo creo que eso es bueno, es un señal de que se anticipó bastante a nivel más que del hospital que de todo Valladolid en general. Se anticiparon bastante en la organización y gracias a ello evitó el colapso tanto de urgencias como de las UBIs o de anestesia. A tu juicio, ¿crees que vamos demasiado rápido en la desescalada? Bueno, es un tema muy controvertido porque cada persona o cada país está haciendo la desescalada de una forma diferente y yo creo que no existe una forma ideal de hacer la desescalada. Creo que un comité de expertos se ha reunido con muchísima información, más de la que podemos tener cualquiera de los sanitarios del hospital, y ha decidido que esa es la mejor forma de hacerla, teniendo en cuenta de la adaptación que íbamos a tener si hubiera un rebrote, poder dar hacia atrás. El margen que daban de 7 a 14 días lo veo bien porque era el tiempo en que cuando empezamos a tener tantos pacientes COVID era el tiempo que tardábamos en detectarlos, en diagnosticarlos. Entonces, me imagino que no querrían tampoco arriesgarse a que fuera el avance de fase en fase cada menos tiempo. Entonces, bueno, me parece bien, me parece que si lo han considerado correcto gente que sabe más que yo, es lo que se debería de hacer y por el momento tampoco está saliendo tan mal. Laura, trabajando en un hospital el riesgo de contagio o de contagiar es alto. ¿Esto te ha producido un estrés añadido a la hora de relacionarte con los demás? Pues es una pregunta, sí. A ver, en un principio sí, porque pues ya te digo, nosotros al final al estar expuestos no sabes si tú intentas hacer todo bien para intentar que en ningún momento te contagies, pero sí que es verdad que siempre te cabe la duda de te sientes muy cansado, no sabes si ese cansancio es por el estrés.
físico y por la carga de trabajo, por los cambios que se van dando día a día, que eso también quieras que no, te hace agotarte antes, o porque yo pensaba, bueno, ¿y si estoy mala? O no sé, sí que es verdad que lo piensas, pero al final con los días ves que si trabajando como estás y que se puede hacer, que se puede hacer, entonces, bueno, pues sí que le perdí, pero en un principio sí. Rubén, ¿has tratado algún caso de un niño o adolescente con COVID-19? Y si esto es afirmativo, ¿cuáles son los síntomas y su evolución? Bueno, pues la verdad es que por suerte no he tratado ni diagnosticado un COVID en un niño o en un adolescente. Quizás la edad más cercana al que tratase uno de 30 y pocos años. Pero también es verdad que en el caso de los niños y adolescentes la evolución ha sido positiva en la mayor parte de los casos que han diagnosticado y que los niños han sido más como vectores de la enfermedad. No ha habido muchos casos conocidos de niños que hayan sufrido la patología. En muchos de ellos la evolución ha sido buena. Sí que es verdad que desgraciadamente haya habido algún caso aislado de que no ha sido tan favorable, pero bueno. Por suerte la enfermedad en los niños y en los adolescentes no ha tenido consecuencias muy graves a niveles generales. Estos días se está hablando de posibles rebrotes, incluso de que podríamos llegar a una situación parecida a la vivida. ¿Es irremediable o podríamos hacer algo para evitarlo? Yo te doy mi opinión. No creo que lleve razón, pero ahora mismo seguimos un poco en incertidumbre. Es una enfermedad nueva, es una situación nueva y evidentemente los medios dan la mejor información que tienen o la mejor información que pueden dar. En cuanto a los rebrotes, pienso que se trata en muchas situaciones de falsos negativos que dan las pruebas o falsos positivos que dan las pruebas, ya que se tratan de pruebas elaboradas muy rápidamente sin poder testear para ver su eficacia y su efectividad, lo que conlleva a que tengan errores en cuanto a los resultados. Sí que es verdad que siguen viéndose casos, sí que es verdad que no se ha erradicado la enfermedad, ni muchísimo menos, pero tampoco creo que podríamos hablar de que haya un rebrote como tal, porque en tal caso las autoridades lo sabrían y hubiéramos dado hacia atrás en la desescalada. Sí que es verdad que hay que seguir teniendo precaución y cautela con las medidas que nos han indicado que tenemos que seguir, pero lo que pase el día de mañana sigue siendo un incógnito y depende de nosotros, de cómo hagamos las fases y de cómo adoptemos las medidas que nos han recomendado. Laura, uno de los lados más tristes de esta enfermedad es el aislamiento, incertidumbre y miedo a los que está sometido el paciente. Siendo el personal de enfermería el que se encuentra de forma constante a su lado, además de vuestra cercanía, ¿se ha hecho algo a mayores para acompañarles? Sí, nosotras hemos intentado en todo momento que cada vez que sonaba el teléfono en la habitación de un paciente, aunque ellos estuviesen así en los días más bajitos y más débiles, porque sí que es verdad que ha habido días malos en pacientes que luego todo ha ido muy bien, hemos intentado ponerles el teléfono en el oído para que escuchen a sus familiares, nos han traído cajas con fotografías y de pacientes que a nosotras no nos respondían y nosotros intentábamos todo el rato hablarles, a ver, simplemente que nos abriesen los ojos. En cuanto ha llegado esa caja y ha sacado una fotografía de su familia, abrir los ojos en ese momento y decirte, mi hija. Y dices, jolín, se te ponen los pelos de punta, porque dices, si a mí no me ha querido abrir los ojos mientras la está haciendo el aseo por la mañana y ahora la traigo una foto y solo por ver esa foto de su familia ha abierto los ojos. ¿Sabes? Esos momentos, bueno, han sido muy bonitos. Y luego también, por parte del hospital, las fisioterapeutas que en ese momento no han estado trabajando como tal en los gimnasios del hospital haciendo la rehabilitación, han ido para ayudar a pacientes a que no perdiesen la fuerza cada vez que les levantábamos al sillón después de tantos días en la cama. Y aparte de hacer fisioterapia con ellos, han ido con tablet y han hecho videollamadas con las familias. Entonces nos coordinábamos un poco, llamar a lo mejor al teléfono del familiar más cercano que teníamos, sobrinos, hijos, tíos, y decirles, os vamos a llamar en 20 minutos, ¿vale? Que viene la compañera y han hecho videollamadas. Y la verdad que les ha venido muy bien a los pacientes, a ellos y a nosotras, porque también veíamos a veces a los hijos y les saludábamos. Entonces, bueno, sí que han hecho cosas y creo que han sido muy positivas.
¿Cómo sienta ver que los pacientes a los que habéis tratado están mejorando y pronto podrán regresar con sus familias gracias a vuestra ayuda y a la del demás personal sanitario? Pues es muy emotivo y vamos, quizá no, seguro que por lo que elegí enfermería era por eso. Y es verdad que esta pandemia nos ha hecho enfrentarnos mucho a eso. El ver que pacientes que realmente están unos días mal, luego se van a casa. Y al igual que nosotras les hemos aplaudido cuando se han ido, ellos nos han aplaudido a nosotras. Y esa conexión con ellos, pues es lo más bonito, el ver que van para adelante, que van bien, que van comiendo mejor, pacientes que al principio no comían. Bueno, pues eso es muy importante. Rubén, de las entrevistas que hemos hecho en las últimas semanas al personal sanitario, tenemos la sensación de que esta pandemia que ha supuesto un trabajo tan intenso y con resultados devastadores para muchas familias, también está haciendo mucho daño psicológico a médicos, enfermeros. ¿Cómo os encontráis vosotros? Pues de salud, la verdad es que por suerte nos encontramos bien, la verdad es que ninguno nos hemos contagiado ni hemos estado malos. Quizás un poco han sido momentos de un poco más de estrés, llegábamos más cansados de trabajar y con un poco nerviosos también. Ansiedad, sobre todo. Sí, Yo ansiedad. lo que más he tenido es ansiedad. No poder ver a las familias quizás ha sido lo que más nos ha disgustado y nos ha hecho estar un poco más nerviosos. En un principio sí. también, bueno, te crea mucho impacto. Los primeros días, sí que es verdad, sobre todo cuando estábamos con pacientes ya positivos, que es mucha carga, que de repente un paciente que está bien se pone malo y tal, pues ahí el venirte a casa te vienes con preocupación. De hecho, yo hay días que en el coche lloras porque como que explotas de toda la mañana aguantando, luego lo piensas en el coche y bueno. Entonces, sobre todo lo que me he sentido yo, aparte de cansancio, ansiedad. Sí que es verdad que nunca me había pasado, nunca la había tenido y eso es lo que más he notado. A nosotros se nos ocurre que lo que necesitáis es descanso y más personal que os sustituya, ¿o no es así? Vacaciones. Vacaciones seguro. No, pero sí que es verdad que el otro día lo hablábamos entre nosotras y como que cuando todo lo has ido pasando lo vas viviendo en el momento y a lo mejor no lo analizas tanto y el cuerpo aguanta y vas tirando y bien, bueno, al final lo pasas y te sientes muy orgulloso de haberlo hecho, de ver que las cosas yo creo que se han hecho bien, bueno, es muy importante. Pero sí que pensábamos, decíamos, volver ahora a esto sin un descanso sería imposible. Y es verdad, sería imposible. Necesitamos descansar. Rubén, ¿qué le dirás a la gente para que se conciencie de lo importante que es su conducta para ellos mismos y para la sociedad? Bueno, yo lo que me estoy dando cuenta es de que toda esa solidaridad que ha habido al principio con esto del coronavirus, esos lazos de unión entre vecinos o ese primer aplauso que a mí personalmente me emocionó muchísimo. Desde los balcones diría que no dejásemos que perdiéramos eso, que es la parte positiva del COVID, esos lazos de unión, por así decirlo, porque ahora bajo a la calle y solo veo gente con un poco con gestos egoístas a la hora de colas en los supermercados, de no guardas la distancia y creo que debemos de ser todos conscientes de a lo que nos hemos enfrentado, lo que hemos conseguido estando juntos y de que las enfermedades no entienden ni de clases sociales, ni de políticas, ni de nada. Entonces no dejemos que eso tan bonito que nos ha unido, que nos separe ahora la desescalada. Laura, para terminar, si pudieras elegir una palabra para despedirnos los últimos meses, ¿cuál sería y por qué? Es que, a ver, tengo muchas palabras, pero sí que es verdad que a lo mejor lo que yo más me llevo, con la palabra con lo que lo definiría es con cariño o cercanía, no es exactamente el que tú te sientes disfrazada, como digo yo, porque yo me sentía que iba disfrazada y que tienes un paciente que no te puede ver la cara, que no sabe quién eres, que te reconozca por la voz, cuando te oye en el pasillo y según le abres la puerta dices, Ana, pero si ya estás aquí, ayer por la tarde no estuviste trabajando y digas, pero si él no me está viendo, y que tú le agarres la mano, que ellos sientan el cariño que tú les das
Y tú sentir eso, para mí, creo que ha sido lo mejor. Y es como lo definiría, cariño. Porque yo gracias a ese cariño tenía motivación para ir a trabajar cada día y tenía fuerza. Entonces, así lo definiría. Pues muchísimas gracias a los dos. Ahora sería el apasionante momento en el que las tres personas que estaban encargadas de las redes sociales darían entrada a las preguntas de los oyentes, pero los pobres oyentes, si estaban ahí buscando la conexión con YouTube, no la han encontrado, porque no sé qué es lo que ha pasado, pero no lo hemos podido al final retransmitir. Pero bueno, da igual. Igualmente todo lo subiremos ahí, porque sí que es cierto que hay un poquito de expectación. La gente estaba esperando escucharos, así que bueno. Y querría preguntarle a los que habéis hablado o a los que habéis estado callados, chicos, si alguno quiere preguntar alguna cosa, que a lo mejor le haya surgido alguna cuestión a lo largo de la entrevista. Bueno, vosotros, Rubén y Laura, ¿cómo veis el futuro en este sentido, en lo que se refiere a la enfermedad? Porque, bueno, a lo mejor lo veis de una manera distinta porque estáis completamente metidos en el ajo día a día. A mí, o alguna vez que lo he hablado con estos mismos alumnos, tenemos una sensación de incertidumbre, de confusión, como si hubiera... Bueno, siempre tienes la sensación de que todo depende de lo que haces. Y ahora depende de lo que haces y de lo que hacen los demás. O no sabemos muy bien de lo que depende. Y entonces no... Es muy extraño esto de no poder planificar y no poder verte haciendo algo concreto. Entonces, vosotros, es una pregunta como personal, no es... Sí, sí. Yo creo que sí que es verdad que ahora se siguen viendo casos, que de las sospechas que tenemos sí que han salido positivos, pero es verdad que, no sé, como con menos sintomatología o con sintomatología un poquito más suave. De hecho, hay gente que a lo mejor ha estado ingresado 2 días o 3 y han sido dados de alta. Entonces, por un lado, pues claro, eso dices, está cambiando o no sé, te hace un poco, pues eso, tener una incertidumbre que no sabes exactamente lo que va a pasar, porque no se observan los mismos síntomas que hemos estado viendo en los meses fuertes, en los que, vamos, mínimo hay gente que está ingresada 15 días y que han tenido síntomas importantes. Y ahora como que ha cambiado, entonces, pues te crea eso, te crea, no sé, dudas y ya no sabes exactamente cómo avanzar, pero aún así, sí, ahí está claro. Y hay que tener cuidado, que no podemos tampoco lanzarnos a la piscina, vamos, no. Ni a la piscina, ni al mar, ni a... Por lo menos no hacerlo todos a la vez. Eso es el miedo ese, es el miedo de que ahora que nos estamos relacionando, a ver qué pasa. Pero no sé, yo también estoy un poco igual, ¿eh? Sí, yo creo que en general todo el mundo estamos a la espera. Pero bueno, también tenemos que tener claro que ahora estamos un poquito más preparados, ya sabemos a lo que atenernos y yo creo que es importante eso. Pero en cuanto a la incertidumbre, creo que estamos como tú. Sí. Yo personalmente, y creo que en este sentido sí que puedo hablar por este grupo de alumnos y por sus padres que nos están agradeciendo el que tengamos este tipo de contacto con vosotros, pues quería agradeceros vuestro trabajo. Ya sé que se supone, se da por hecho que todos tenemos una profesión y la hacemos, pero yo creo que hay un plus en ciertas profesiones o en ciertos momentos, a lo mejor, estáis dando mucho más, sin dudarlo, de lo que habitualmente os imaginaríais vosotros, os podría pedir cualquiera. Y gracias a vuestro trabajo, pues madre mía, estamos aquí. Y, y si caemos en vuestras manos, pues vamos a salir estupendamente. Así que os lo agradecemos un montón. Y también el tiempo que nos habéis cedido por esta entrevista. No sé si te hemos dejado relajado, Rubén, para que te vayas a dormir. Sí, ya dormí como... Muchas gracias a vosotros, Sí. chicos, a todos y a ti, Susana, muchas gracias por contar con nosotros. Estupendo. Pues ya voy a despedir el programa recordando a nuestros oyentes que todos estos programas se pueden escuchar a través de las redes sociales, de Spreaker y eBooks, de Spotify, que también estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y que seguiremos haciendo programas de episodios como estos, el próximo curso. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros, Gracias. chicos.
Onda Nassau. Nada que ver.